Bien, tenemos este tema de repaso de relato histórico, donde el subtema indica de palabras y frases que indican sucesión y simultaneidad como relación antecedente consecuente al redactar un texto histórico. Ya la clase pasada del día lunes estuvimos hablando sobre los relatos históricos o los textos históricos y de qué manera nosotros podemos hacer una descripción o un resumen de lo que implica un texto histórico. Entonces, en esta ocasión vamos a ver otra parte ya para cerrar este tema. Bien, tenemos entonces que un relato histórico es la narración de hechos reales que tuvieron lugar, obviamente, en el pasado al hablar de historia, y que presenta una secuencia cronológica. Con una secuencia cronológica quiere decir que lleva un orden a través del tiempo y que está compuesto por tres partes: inicio, desarrollo y final. En el caso del inicio, dice que en esta sección se plantean los hechos. Era lo que habíamos hablado el día lunes, de que al inicio es como un bosquejo general de lo que tratará ese relato histórico. En el caso del desarrollo, nos indica que se explican y se vinculan los sucesos. Toda la trama, todo lo que aconteció va en la parte del desarrollo. Y en el caso del desenlace o el final, dice que concluye el relato temporalmente, ya que estos sucesos dan origen a otro relato. Quiere decir a una continuación, llamémoslo así, de la misma historia, de lo mismo que sucedió. Por eso es que concluye temporalmente, porque no quiere decir que a partir de ahí, que ya de eso, de ese relato ya se acabó, sino que acuérdate que todo va teniendo una consecuencia conforme va pasando el tiempo. Por eso es que se indica que es temporal. Entonces, el relato histórico es un texto expositivo que está escrito en tercera persona, teniendo una objetividad neutral, un registro formal y una gran cantidad de oraciones enunciativas y de tecnicismos científicos, según sea el tema a exponer, aunque cuidando que esto no lo haga confuso o ambiguo. Entonces, según el tipo de texto, según el tipo de relato histórico que se elabore, son las palabras técnicas o palabras científicas que le van a ir dando un conecte a este tipo de relato. Al hablar de relato histórico, no es exclusivamente sobre la independencia, sobre la revolución, sino maneja varios aspectos. Por eso es esta cuestión. Podemos hacer un relato histórico sobre el avance en la medicina, sobre la ciencia, sobre la tecnología, cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Este es un ejemplo. Podemos abarcar de cualquier otro tipo de tema. Ahora, ¿cómo se relata entonces? Bueno, como se trata, perdón, de una narración del pasado, los relatos históricos siempre tienen un final. Ya lo vimos y sabemos que es temporal. Entonces, cabe destacar que si bien se basan en acontecimientos y personas verdaderas, porque si no colocáramos personas reales, entonces estaríamos hablando que es algo de ciencia ficción. Pero al ser de personas verdaderas, hacemos referencia a que fueron personas que realmente existieron en esa época, o sea, en el pasado. Y puede variar el enfoque y la interpretación de cada historiador. Entonces, ya habíamos hablado hace tiempo una parte relacionada a que nosotros podemos escuchar algunas historias. Lo habíamos visto más bien en las leyendas que yo les comentaba. Hay una leyenda que es original, pero hay quienes le van a dar otro énfasis, según lo que escucharon, según lo que conocen. Entonces también puede ser lo mismo aquí en un relato histórico. Ahora, ¿para qué sirve entonces un relato histórico? Un relato histórico te va a servir para contar sucesos pasados y aprender de ellos. Y es lo más importante de algún acontecimiento, como la independencia de México, la Segunda Guerra Mundial y bueno,
otro tipo de ejemplos. Ahora, los relatos históricos pueden ser narrados a partir de diferentes géneros como lo que es la novela histórica, biografías o a través de documentales. Un relato histórico contempla las siguientes características. Ya habíamos mencionado que lo principal es que haya un orden cronológico. A su vez, tomando en cuenta las causas y consecuencias de ese relato histórico, hacer el uso de nexos y adverbios temporales. En el caso de las causas, nos indica que es el fundamento, el motivo, el origen y el principio de algo. O sea, ¿qué fue lo que lo originó? Y la consecuencia es la conclusión, el efecto, la derivación o el resultado de aquello que pasó. Por eso era lo que hablábamos de que los finales son temporales. Ahora, hay una serie de pasos que es importante que se lleven a cabo para escribir lo que es un relato histórico. El primer paso importante es, pues primero que nada, es tener la información. Para tener la información es importante que se investiguen en diferentes fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Bueno, actualmente no están abiertas las bibliotecas, pero si así lo fuera, ahí puedes recurrir a información. Hoy en día también en internet, en algunas enciclopedias, libros de texto. También te puedes basar, dependiendo el tema que tú quisieras elaborar tu relato histórico, puedes apoyarte de información que a lo mejor tus papás o tus abuelitos te puedan compartir, pero sería solamente un referente a lo que en general tú quieras saber de todo un tema. Entonces, para eso hay que saber diferenciar cuáles son las fuentes que me van a servir para obtener la suficiente información, cuáles son complementarias como testimonios y también cuáles son algunas fuentes de información que no son correctas, porque acuérdense que no todo lo que investigamos en internet, no todo luego es real. Hay algunas páginas que hacen que la información sea falsa. Entonces, bueno, tenemos el segundo paso, que es, ya que tenemos, ya recolectamos varias fuentes de información, lo que vamos a hacer ahora es leer la información y subrayar todo lo más importante. Ya habíamos hablado de ese paso el día lunes de subrayar ideas principales, subrayar palabras que no conocemos e investigar su significado, para entonces reconstruir los hechos y comprender mejor lo que estamos leyendo. Entonces, al hacer esa serie de pasos, ¿qué información voy a subrayar? No es nada más subrayar por subrayar todos los textos y ya, sino es importante tomar en cuenta qué hecho fue el que ocurrió, cuándo, en dónde, quiénes participaron, por qué ocurrió y qué consecuencias trajo. Estas son palabras referentes o sobre qué tú vas a subrayar. Vas a subrayar donde encuentres información de qué ocurrió, cuándo, dónde y bueno, todo esto. Para que no al rato de lo mismo que subrayaste tú tengas que averiguar estas preguntas clave para este paso. En el punto 3 nos pide armar la historia. Entonces tenemos de lo que ya se subrayó, considerando las preguntas anteriores, se va a acomodar o se va a ordenar cronológicamente esa historia, teniendo un antes, un después y el final temporal. Entonces se hace una lista de los sucesos en orden cronológico y a su vez encontrar las causas y consecuencias de este acto que aconteció. Puedes hacer, por ejemplo, una línea de tiempo para organizar mejor la información. Aquí tenemos un ejemplo de una línea de tiempo y todo lo que ha acontecido durante el paso de los años, para tener un orden.
Ahora, ¿cuáles son los adverbios y nexos temporales en los que ustedes se podrían apoyar para completar este relato histórico? Tenemos como adverbios temporales que son aquellos que ayudan a complementar frases o ideas para nuestros relatos, perdón, identificando el momento en el que se hizo. Entonces, tenemos algunos adverbios como antaño, antes, aún, ayer, cuando, constantemente, después, enseguida, hoy, todavía, recientemente, primero, durante, temprano, ahora, luego, mientras, mañana, nunca, recién y tarde. Son algunos ejemplos. No quiere decir que es obligatorio que en un relato tengas que utilizar todos. Y por supuesto, no son todos los que existen. Hay muchos, muchos más adverbios temporales. Estos solamente son un ejemplo. Y de igual forma, si hay algún adverbio que tú no conozcas su significado, es importante investigar a qué se refiere esa palabra para que tú sepas en qué momento de tu relato tú puedas agregar este adverbio. Ahora, ya vimos los adverbios. Ahora, ¿cuáles son los nexos temporales? Los nexos temporales son los que dan una idea del orden y el tiempo en que ocurrieron los hechos. Algunos ejemplos, porque obviamente también hay muchos más, pero algunos ejemplos de nexos temporales son cuando, antes que, después que, mientras que, siempre que, tan pronto como, al mismo tiempo que, son igual algunos nexos temporales. Ahora, ya que tenemos hasta aquí toda esta información, vamos por el siguiente paso, que es escribir un episodio. Este episodio importante es que debe de ser claro, se deben de relacionar las causas con las consecuencias y se debe de identificar el tiempo y el momento en que suceden estos hechos. Ahora, la narración debe estar ordenada lógica y temporalmente. Para ello es que se tiene que utilizar los nexos y los adverbios para tener este orden cronológico. Ahora, ordenar la información. En este punto se ordenan todos los textos y se cuida que los párrafos se enlacen entre sí. Esto quiere decir que tenga una coherencia. No vamos a revolver los pasos del relato, porque si no al rato eso va a generar que no haya una buena comprensión al momento de leerlo. Y a su vez, el ordenar la información te va a ayudar a evitar repeticiones, revisando también el uso de esos nexos. Por eso es lo que les digo, si no sabemos a qué se refiere un nexo, lo que podemos hacer es investigarlo para ver si lo estamos aplicando en la parte correcta según el texto que se está elaborando. Ahora, el siguiente paso es escribir conclusiones. Tenemos que al final del texto se escriben algunas conclusiones que expresan la importancia de ese suceso histórico. Esas conclusiones, chicos, ustedes ya las elaborarían en algún momento. No es necesario que de la fuente de información donde obtuviste también tengas, o te puedes apoyar igual. Se pueden apoyar igual de esas conclusiones que marca el texto, pero al final lo importante es que con sus propias palabras ustedes expresen el por qué es importante conocer acerca de ese suceso histórico que ustedes estén presentando. Ahora, redactar también una introducción. Acuérdate que te comentaba que en la introducción es un bosquejo general de lo que tratará todo ese relato. Entonces, aquí dice, presenta el relato de forma general. ¿De qué trata y qué periodo abarca? Vas a hablar de algo muy, muy general. No quiere decir que en la introducción nos vamos a poner a platicar todo, porque para entonces ya tenemos el paso del desarrollo. Ahora, el octavo paso indica una revisión de ese texto.
revisando ustedes su relato, la ortografía y respetando signos de puntuación. De hecho, bueno, en todos los trabajos que ustedes presentan, siempre se les ha indicado, se les ha dado esa recomendación de revisar el relato, la ortografía y los signos de puntuación antes de enviar un texto. Y si lo hacen a mano, pues está de sobra indicarles o recordarles el que la letra sea legible para que se pueda entender lo que ustedes están escribiendo. Y bueno, chicos, pues hasta aquí, esta es la serie de pasos para elaborar un relato